Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que es digno de toda gloria, de toda honra y toda alabanza. Amén. Quiero presentarme. Mi nombre es Gilmar Roa. Soy mexicano, pero el Señor me llevó a la hermosa nación de Estados Unidos. Mi esposa es nacida allá. Mis hijos nacieron allá. Amamos México, pero también amamos la nación que nos ha abierto los brazos para poder cumplir el propósito del Señor. Amén. Y hoy nos encontramos en esta hermosa nación de España y queremos agradecer primeramente al Señor, al Espíritu Santo, al pastor y a cada uno de los que conforman todo esto y que somos parte de esta bendición, el poder compartir, el poder sumar a lo que el Señor está haciendo aquí en La Rioja, Logroño, España. Y creemos que el Señor va a hacer cosas sobrenaturales. Si a lo mejor no se ha dimensionado lo que el Señor está haciendo acá, yo quiero decirte que te abroches bien el cinturón, que te tomes bien del propósito de Dios, porque lo que Dios va a comenzar a hacer en este lugar es algo poderoso, es algo grande, es algo extraordinario, porque el Señor manifiesta su gloria y su poder. Amén. Quiero que vaya conmigo a la palabra. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a Salmos 126, capítulos 5 y 7. Amén. Salmo 126, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. La palabra del Señor es bendita. Gloria a Dios. Hoy les voy a hablar acerca de, le puse como título, la fe orgánica. La fe orgánica. Yo soy nutricionista, ya muy pronto tendré mi título, pero hay algo que se está poniendo muy de moda, que es lo orgánico. Lo orgánico no es otra cosa más que volver al origen de lo natural. Lo orgánico es volver al propósito o al origen de donde todo comenzó. El ser humano a lo largo del tiempo se ha visto en la necesidad de alimentarse, pero en la alimentación que el ser humano ha buscado, las alternativas que ha empleado el ser humano en su alimentación no han sido las idóneas, las correctas. En el año 1973 hubo un hombre llamado Herbert y otro hombre llamado Stanley, que fueron los primeros hombres que modificaron genéticamente un alimento. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron para darle una mayor producción, para evitar que la contaminación llegara a esos productos, porque cuando un producto, una fruta, una semilla se modifica genéticamente, lo que hace es que la hace más resistente, más duradera, más vistosa, se produce más en masa. Y sucedía algo peculiar con las plagas. Cuando las plagas venían al fruto y estaba genéticamente modificado, ya no la atacaban, porque se confundían las plagas. Decían, bueno, esto no es una manzana, esto no es un trigo natural, esto no es lo que yo estoy acostumbrado a venir y atacar. La misma Biblia habla de que el saltón, el revoltón venían y consumían las plagas. Entonces, cuando a estos hombres se les ocurrió la brillante idea de modificar genéticamente las semillas, los frutos, comenzaron a hacerlo más vistoso, más productivo, más bonito, más alcanzable a la gente, pero más dañino al cuerpo. Comenzaron a perder la esencia, las propiedades, todos los nutrientes. Hoy, por ejemplo, el trigo que hoy nos comemos es el trigo genéticamente modificado.
lleno de gluten, lleno de un montón de hormonas y un montón de cosas que causan mucho daño al cuerpo. Entonces, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la Biblia, toda la fruta, todo el trigo, todo el alimento que se consumía era de origen natural. De hecho, Génesis, la palabra del Señor, cuando Él crea la tierra, crea los árboles, todas las especies, el mismo Dios dijo que todo árbol que produce semilla y fruto natural, ese era el bueno para comer. Amén. Y hoy le puse este título de fe orgánica porque en el contexto de todo lo que estamos hablando, en Salmo 126, capítulos 5 y 6, donde dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, con alegría, trayendo sus gavillas. En otra versión dice trayendo la cosecha. Pero se centra en una parte esencial la palabra, que es la semilla. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. En otras versiones dice la simiente. Dice, o sea que para sembrar, que para poder nosotros depositar una semilla en la tierra que pueda germinar y después producir fruto, se necesita hacer un sacrificio. No se puede sembrar o no se puede recoger un fruto si antes no hay un sacrificio. Se tiene que arar la tierra, se tiene que preparar el campo, se tiene que preparar y ver el tiempo. Cuando esa semilla está lista para ser sembrada, entonces comenzará a hacer la producción, comenzará a brotar, sale la planta, después la planta comienza a crecer, produce el fruto, después el fruto madura y después viene la cosecha. Hay personas que quieren recibir la cosecha pero no quieren sembrar. Hoy los seres humanos quieren recoger los frutos, pero no quieren pasar el proceso de la siembra. Y la siembra de la semilla es lo más importante para que podamos tener el fruto. Cuando se hizo la modificación genéticamente, en el año 1994 y 1996, se comenzó a modificar genéticamente algo que en México y en Estados Unidos se produce mucho, que es el maíz. El maíz, que era descendente del teocintle en México, natural, era muy favorable para el cuerpo humano. Pero cuando se modificó en 1994 por unos científicos en Estados Unidos, comenzaron a producirlo en masa. El maíz aumentó su nivel de carbohidrato, bajó su nivel de fibra, bajaron los nutrientes y aumentaron lo genéticamente modificado para afectar el cuerpo. Y hoy ese es uno de los productos que más daño le hace al ser humano. ¿Y cómo nos gusta a los mexicanos? Yo sé que aquí en España no consumen mucho el maíz, pero ¿qué tal el trigo? Es lo mismo. Es lo mismo, se modificó genéticamente. Pero ¿por qué les estoy hablando de esto? Cuando estamos hablando en la palabra del Señor de la semilla, es algo esencial. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Dice: y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá también y hará que se multiplique su simiente, aumentándoles así sus frutos buenos. Esta versión es la palabra hablada. La Reina Valera dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué es la semilla? La semilla, podemos meternos en muchos contextos bíblicos de la semilla. Podemos hablar de la fe, podemos hablar de la palabra, podemos hablar de la comunión con el Señor, podemos hablar de toda la esencia que engloba la palabra de Dios, pero de lo que sí estoy seguro es que quien provee la semilla para que nosotros podamos producir es el Señor. Aquí en España, España fue marcada, y mire, voy a poner aquí la bandera porque esto es impactante.
Si a lo mejor ustedes españoles no lo han visto como yo lo veo o como muchos lo vemos, hoy quiero que lo veas así. Corría el año aproximadamente 1250, cuando un hombre llamado Pérez de Guzmán en Sevilla inició la reconquista de España, quitándoles la autoridad y el poder a los musulmanes sobre esta nación y reconquistando España. Pero sucedió algo extraordinario, y esto lo vimos cuando estábamos en Sevilla. Y resulta que los enemigos tenían a su hijo, lo tenían secuestrado, lo tenían preso. Entonces Pérez de Guzmán era el hombre, el general, el que iba al frente del ejército español para reconquistar esta nación y volver a tomar posesión España de la nación. Entonces el enemigo tenía a su hijo y le hicieron esta amenaza a Pérez de Guzmán y le dijeron: si tú no te rindes, si tú no desistes de lo que estás haciendo, nosotros vamos a matar a tu hijo. ¿Y sabe qué es lo que hizo Pérez de Guzmán? Usted conoce la historia. Es la historia de esta hermosa nación. Pérez de Guzmán, conocido como Guzmán el Bueno, tomó una daga y se la lanzó a los musulmanes y les dijo: háganlo. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Sacrificaron a su hijo. Le cortaron la cabeza. Pérez de Guzmán lanzó la daga y los musulmanes le lanzaron la cabeza. Entonces él no desistió, sacrificó a su hijo, pero comenzó a luchar, a pelear y reconquistó nuevamente España. Nuevamente tomó la autoridad de esta nación. Halló tanta gracia en los reyes y en las autoridades españolas que le dijeron: ¿qué podemos hacer por ti? Y allá en Sevilla, en el monasterio donde, es que sucedió algo extraordinario ahí. Dijo: quiero este lugar, quiero este espacio para que yo pueda tener una propiedad para mí y para mis descendientes. Y allá por el año 1300 aproximadamente, ahí se estableció Guzmán el Bueno, en ese monasterio. ¿Cómo se llamaba el monasterio? Los que estuvimos ahí. Isidoro del Campo. Ese monasterio estaba destinado para que monjes llegaran y estudiaran la palabra, para que ellos comenzaran o estaban en la meditación de las escrituras. Pero en ese lugar llegó un joven llamado Casiodoro de Reina. En ese monasterio llegó un joven llamado Casiodoro de Reina, que fue guiado por el Espíritu Santo para hacer la primera traducción del idioma original de la Biblia al castellano. Y gracias a eso llegó a toda España, a toda América Latina y a diferentes naciones de habla hispana. Llegó la palabra del Señor. Wow. Pero lo que le quiero decir es que todo comenzó con un sacrificio. Si Pérez de Guzmán o Guzmán el Bueno, como se le conocía aquí, no hubiera sacrificado a su hijo, no hubiera tenido esa propiedad de ese monasterio, y en ese monasterio no hubiera llegado Casiodoro de Reina, no se hubiera traducido la palabra de Dios y no hubiera llegado a tu casa el evangelio por medio de la palabra que se tradujo. Wow. Pérez de Guzmán sembró la semilla. Esa semilla comenzó a germinar con Casiodoro de Reina y en nosotros ha dado el fruto. Por eso el apóstol Pablo dice: yo sembré, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Uno siembra, otro riega, otro cosecha, y nosotros somos la cosecha de la siembra que se hizo allá en el año 1257. Wow. Por eso España es marcada por la historia. Y lo que sucedió en España, allá en Las Vegas tenemos una frase que decimos: lo que sucede en Las Vegas se queda. Pero lo que sucedió en España
no se quedó en España, sino que trascendió a las naciones. Llegó a México, llegó a Honduras, llegó a El Salvador, llegó a Estados Unidos, llegó a Nicaragua, llegó a Costa Rica, llegó a Ecuador, Argentina y a muchas naciones de habla hispana. ¡Wow! 1569, cuando esa palabra en el castellano pudo ser leída por nuestra lengua. Y todo comenzó con una semilla. Todo comenzó con un sacrificio. Por eso dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Pero en Salmos dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Casiodoro de Reina tuvo que huir de ese monasterio de San Isidoro del Campo, porque cuando venía la Inquisición para querer acabar con él corrió con los manuscritos originales, se le cayeron. Pero alguien por ahí lo recogió y dijo: tienen que hacérselo llegar a ese monje, porque él está siendo guiado por el Espíritu Santo para traducir la palabra del Señor, que va a llegar a La Rioja, que va a llegar a Pachuca, que va a llegar a Monterrey, que va a llegar a Las Vegas, porque alguien está sembrando la semilla. Wow. Por eso la semilla no tiene que ser alterada. La semilla tiene que ser orgánica. Por eso le puse fe orgánica, porque cuando se siembra con fe, pero con fe auténtica, entonces es que produce el fruto. Cuando se altera la fe es cuando no produce fruto. ¿Sabía que la semilla genéticamente modificada ya no se vuelve a usar? Es estéril. Se ve muy vistosa. Cuando usted toma una manzana genéticamente modificada, qué brillosa, qué bonita, qué apetecible. La orgánica no es así. La orgánica es opaca, más pequeña. La genéticamente modificada la puede dejar usted ahí en su canasta de frutas y puede durar semanas y no le pasa nada. La que es orgánica es cara, es muy valiosa, pero si no se la come en un día o 2 días, comienza un proceso de descomposición, porque es natural. Cuando se modificó genéticamente las plantas y las frutas, las plagas se confundían y no le hacían caso, y por eso las que son genéticamente modificadas no son atacadas por las plagas, pero las naturales sí. La fe auténtica es atacada. La fe que no es auténtica, el enemigo ni le hace caso. Dice: este está modificada, está adulterada. Este no predica la palabra de verdad. Pero aquel que predica la palabra de verdad, tal cual y la escritura lo dice, es perseguido, es atacado, es buscado, lo quiere acabar el enemigo, pero es valioso. Cuando tú llegas a ese mercado y ves las frutas, lamentablemente la gente ve la fruta genéticamente modificada y dice: ah, qué bonita mandarina, qué bonita naranja, esta quiero. Hoy el mundo quiere la fe light. Hoy el mundo quiere la fe que no confronta. La palabra que les dice: todo va a estar bien. No importa cómo estés, no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, no pasa nada con que vengas el domingo y levantes tus manos, todo se arregla. No, señor, la fe orgánica es una fe que te va a confrontar, donde va a haber sacrificio, donde va a haber dolor, pero cuando se siembra la semilla, habrá cosecha, habrá bendición, habrá fruto y habrá gloria de parte del Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Para que haya un buen fruto tiene que haber un buen árbol, pero para que haya un buen árbol tiene que haber una buena semilla. Aquellos que nos heredaron lo que hoy conocemos como la palabra tenían una fe auténtica, una fe orgánica, no modificada genéticamente, no adulterada, no alterada. Era una fe
que pasara lo que pasara, ellos se mantenían de pie. En esta nación, en España, se derramó sangre por la causa de Jesucristo. Se derramó sangre por la causa del evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos valorar, porque gracias a ello llegó a nuestras naciones de habla hispana la palabra del Señor por alguien que no adulteró su fe. Hoy en nuestros tiempos necesitamos dejar al lado aquello bonito, lo vistoso, y regresar a lo orgánico. ¿Es caro? Sí. ¿Cuesta el doble o mucho más? Allá en Estados Unidos hay una tienda que se llama Sprouts. Tú llegas a esa tienda y tienen el 90% de los productos orgánicos. Y cuando tú vas, lo orgánico es escaso. Las cajas donde guardan lo orgánico solamente son 3, 4 piececitas y cuesta el doble o el triple. Pero es que la fe es única, no es parte del montón. Lo que está genéticamente cambiado está allá en el montón. Se ve bonito, se ve apetecible, pero lo orgánico es lo caro. La fe auténtica es valiosa. La fe auténtica te va a costar. Llorarás, irás andando y llorando cuando llevas la preciosa semilla, pero cuando regreses con la cosecha, vendrás dando gritos de victoria, danzando, glorificando al Rey de Reyes, porque esa es la recompensa. Amén. Allá en Estados Unidos les encanta lo modificado, porque cuando pelan una mandarina les molesta que tenga semillas. Y es que se ponen la naranja, la fruta en la boca y tienen que sacar la semilla. No, yo no quiero esto. En las iglesias pasa lo mismo. Quiere que la palabra solamente hable de lo fácil, de lo light, de lo barato, de aquello que no cuesta, de aquello que no es sacrificio. El Señor le dijo a un joven allá: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando alguien se niega a sí mismo, cuando alguien hace un sacrificio, es cuando va a obtener el resultado. Y es que no podemos nosotros ver la gloria de Dios si no hay un verdadero sacrificio. Si nosotros no sembramos, pero tenemos que sembrar bien. Tenemos que sembrar lo auténtico. Hebreos 11 da una lista de hombres y mujeres que les conocemos como los héroes de la fe. Los héroes de la fe, y menciona a muchos, menciona a Jefté, menciona a Rahab, incluso, que tuvo una historia turbia, pero que por medio de la fe cambió su historia. Menciona a un montón de hombres, pero hay una parte donde me impacta. Y qué hermoso sería que eso se escuchara de nosotros. Dice la palabra de Dios: de los cuales el mundo no era digno de ellos. Oh, poderoso. O sea, si alguien en este mundo cree que el suelo que pisa no lo merece, necesita estar en esa lista de la fe para que pueda tener ese calificativo. Para que tengas ese calificativo, tienes que ser un héroe, una heroína de la fe, para que se pueda decir: de los cuales el mundo no era digno de ellos. Dale ese aplauso más fuerte al Rey de Reyes. Mire, ayer me impactó que el pastor Héctor decía en Levítico 19:19: no mistures, no mezcles la semilla. Y es que a Dios no le gusta que la fe sea alterada. Al Señor no le gusta que tu propósito en el Señor sea alterado. Un pie aquí en el mundo y otro pie allá. Como que hoy sí le alabo y como que allá, mañana no. Como que hoy le adoro y mañana ando en el lingo, en el tingo al tango. Como que hoy, Señor, hoy te alabo, te glorifico, pero mañana, dice la palabra de Dios, con la misma boca que tú bendices a Dios, le dices a tu hermano: palabrotas de este tamaño. Si él fue hecho, creado a imagen del mismo Dios.
Hay gente que en la iglesia es bien cristiano, pero allá en el trabajo ni saben que siquiera va a la iglesia. Hay gente que aquí levanta las manos y cierra sus ojos y llora, pero allá levanta otras cosas. Aquí venimos a adorar y acá no adora. Pero qué tal si le ponen la de Bad Bunny allá. No, hombre, se mueve. Dicen en mi pueblo parece que le da cuerda. Allá sí. David era un hombre extravagante a la hora de adorar al Señor. A la hora de rendirse al Señor, hacía lo imposible, hacía lo que a los ojos humanos no era bien visto, hacía todo. Incluso su esposa lo critica, dice: oye, David, estás mal, ¿cómo se te ocurre estar danzando de esa manera? Te has quitado la ropa, ¿qué van a decir las doncellas de Israel? Y le dice David: oye, mujer, aguántame poquito, pero si tú crees que aquí lo he hecho extravagante, la próxima vez lo haré más vil, porque para mi Señor voy a hacerlo loco y más. Por eso hay mucha gente que están aquí, los de la adoración, y levanten sus manos. Oh, pero allá en el Sevilla, ya así con la bandera. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Allá en México, América. Y mete gol el equipo y salta del asiento, y aquí le dicen: un grito de júbilo. Un grito de victoria. Amén. Decía el pastor Héctor ayer: ¿dónde está nuestra pasión? Y es que la hemos desenfocado. A veces lo más grave, hemos modificado genéticamente nuestra fe, la hemos alterado, la hemos contaminado, y es por eso que no produce efecto. Muchas enfermedades que se han dado en nuestros tiempos son gracias a la modificación de los alimentos. Si el trigo no estuviera contaminado, no le haría daño a la pastora el gluten y a muchas personas, si fuera 100% orgánico y natural. Dicen los especialistas que se necesita de 7 a 8 generaciones de trigo aislado, sin tener contaminación externa, en 100%, sembrarlo una vez, cosecharlo, volverlo a sembrar, volverlo a cosechar, volverlo a sembrar durante 7 generaciones, para que pueda recuperar la esencia de lo que fue en los tiempos bíblicos. Imagínense. Antes nuestros padres, si me apoyas en el piano, por favor. Antes nuestros padres conservaban su fe intacta. Se morían con la Biblia en los brazos. Ayer venía yo escuchando a mi brother Domi, ¿te llamas? Cómo allá en Ixmiquilpan o en algunos pueblos de Hidalgo, gente murió por la causa del evangelio. En España sacrificaron gente por la causa del evangelio, y malamente les llamaban protestantes. No eran protestantes, perdón, no eran protestantes. Lo único que había sido es que les había sido revelada la palabra del Señor. Se les habían abierto los ojos para poder descubrir la esencia de la palabra del Señor, y por esa situación dieron la vida, sacrificaron su vida para que nosotros pudiéramos estar aquí aproximadamente 1000 y fracción de años aquí en La Rioja, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sacrificaron su libertad para que tú tuvieras la tuya. Sacrificaron su fe, sí, ahí en un madero, en una cruz, para que tú conserves tu fe. No la modifiques, no la alteres, no la corrompas. Abrázala. Todo comenzó con un sacrificio. Cristo sacrificó su vida
para que nosotros podamos recibir la cosecha del fruto de la fe.